¿Se escucha bien, doctor? Más que bien, re bien. Bueno, vamos a continuar con el Está muy bien. procedimiento quirúrgico. Vamos a abarcar el punto sobre la posición del paciente y la demarcación de las estructuras nasales. El paciente debe estar colocado en una mesa quirúrgica en posición de 20 a 30 grados en Anti-Trendelenburg, con la cabeza hacia atrás, con el fin de que el plano sea perpendicular al horizontal de la mesa. La cabeza debe quedar estable con un apoyo. La anestesia empleada aquí, suele asociarse en anestesia general con anestésicos locales para infiltrar mejor la nariz. Se recomienda también realizar un marcaje preoperatorio de las estructuras anatómicas de la nariz. Esto es con el fin de facilitar el acto quirúrgico. Y también es muy importante realizar la palpación de las estructuras cartilaginosas y óseas. Una vez que se realiza la anestesia general, se procede a realizar la infiltración de las estructuras nasales con un anestésico local. La intención de este procedimiento es realizar un bloqueo regional que interrumpa todas las ramas nerviosas que van desde la punta nasal hacia el dorso de la nariz. Normalmente se emplea lidocaína al 1% más adrenalina. Posterior a esto se procede a realizar un bloqueo extranasal con infiltración del orificio infraorbitario y luego se desplaza la aguja caudalmente para infiltrar el ala nasal. Se infiltran los nervios supraorbitarios y los supratrocleares con la introducción horizontal de la aguja entre las cejas. Continuando con las incisiones y el abordaje. En la rinoplastia, se van a emplear distintas incisiones a la hora de realizar este procedimiento quirúrgico. Esto es en función a la indicación quirúrgica específica para el caso y también es en función a la preferencia individual de cada cirujano. Se van a admitir estos tipos de incisiones a la hora de realizar una rinoplastia. Tenemos a la incisión transcolumelar, la incisión intercartilaginosa, la incisión infracartilaginosa, la incisión transcartilaginosa y la transfixiante, en la cual en la tabla se va a especificar la localización de las más utilizadas, ¿no? Y junto con su aplicación práctica, el cual la más utilizada es la transcolumelar, que esta se va a dar en la localización sobre la piel de los pilares mediales, en el punto más estrecho de la columela. Este tipo de incisión está indicado en una rinoplastia abierta y también para tener acceso de los pilares mediales. Continuando con la septoplastía, la cirugía del tabique nasal va a estar ligado íntimamente a la realización de la rinoplastia, puesto que las malformaciones y las deformidades de este pueden influir en la arquitectura de las estructuras adyacentes. El tratamiento del tabique nasal pretende cumplir dos objetivos, los cuales son corregir una posible obstrucción de las fosas nasales y extirpar un segmento del septo que puede utilizarse como un injerto posteriormente. Para efectuar un abordaje del septo, lo más común es realizar una retracción de la columela para realizar una incisión transfixiante en la porción caudal con un bisturí número 15. En algunos casos aquí es necesario realizar la exposición de la espina nasal, ya que esta incisión se va a extender desde el ángulo nasal anterior al ángulo nasal posterior y va a permitir un abordaje de la totalidad del septo, ¿no? El procedimiento va a consistir en un corte de la pared a un lado de la nariz, levantando posteriormente la membrana mucosa que va a cubrir la pared en su interior. En este punto, el cirujano lo que va a hacer es extraer o bien puede mover ya sea cartílago o hueso que esté causando la obstrucción de la nariz. Y para terminar, la membrana mucosa se tiene que mantener en su lugar a través del uso de suturas y el uso de férulas. Continuando con la cirugía de la punta nasal, aquí los objetivos de la cirugía de la punta nasal van a ser de obtener una proyección satisfactoria ya sea por reducción o por aumento. Después de tratar los cartílagos, puede ser mediante la aplicación de injertos. También se puede modificar la forma de los cartílagos alares por medio de una resección parcial. Se puede suturar o también se puede hacer incisión sobre estos. Es importante aquí obtener una simetría en las dimensiones de las estructuras de la punta nasal, ya que cuanto mayor sea esto, mayor va a ser la simetría externa. Si la nariz va a ser muy larga, la columela debe cortarse desde la espina nasal hacia el ángulo septal. Si la espina nasal va a ser muy prominente, se puede reducir con la ayuda de una gubia, pero siempre se tiene que tener cuidado de no resecar en exceso porque puede producir un receso del ángulo nasolabial. También aquí es conveniente tener en cuenta la longitud del labio superior antes de acortar la columela, ya que este podría acentuar la longitud del labio cuando se acorte en exceso.
Continuando con el injerto online de la punta nasal, bueno, estos se van a utilizar para aumentar la proyección de la punta nasal y para cambiar el contorno de la punta nasal. También estos pueden ser utilizados para corregir asimetrías de la punta nasal, pero se debe evitarse en los pacientes que tienen una piel nasal muy fina. Estos injertos online pueden ser sencillos o pueden ser multicapa, que estos se van a colocar sobre los domos alares, los cuales son utilizados para incrementar la proyección de la punta nasal, pero esto se da principalmente para camuflar algunas irregularidades. Continuando con la colocación del injerto en la columela, bueno, la colocación en este tipo de injerto lo que va a hacer es mejorar el soporte de la punta nasal, ya que va a dar un aspecto más satisfactorio a la proyección de este, ¿no? También puede usarse para corregir una anomalía de los pilares mediales, ya que puede ser colocado por un abordaje externo o por un abordaje interno. En un abordaje externo es necesario crear un bolsillo entre los pilares nasales, ya que el injerto debe medir normalmente entre 8 a 12 milímetros de largo, 3 a 4 de ancho y 1 a 2 de grosor, que estos pueden ser extraídos del propio septo o bien de otras zonas donantes de cartílago, como la concha auricular, o, o se puede sacar de las costillas. Las indicaciones para este tipo de injerto son la pérdida de la proyección de la punta nasal tras la realización de una rinoplastía, la pérdida de la proyección de la punta después de perder el soporte septal, cuando la punta de la nariz hay una piel gruesa, es decir, una punta amorfa. También está indicado en el acortamiento congénito de la punta nasal y también cuando se presenta una punta nasal caída. Continuando con la cirugía del dorso nasal, bueno, para esto se debe realizar un desplegamiento de la piel del dorso con tijeras curva para crear así un bolsillo sobre este. Y bueno, es recomendable que este bolsillo se debe extender lateralmente hasta la zona del dorso que se quiere resecar. La finalidad de esta maniobra es facilitar la reposición del tejido blando sobre el esqueleto nasal, ya que algunos autores proponen que no es necesario elevar el periósteo en el tratamiento del dorso, más bien se debe dar la resección del dorso en dos formas distintas, ya sea por medio de un osteótomo o mediante un legrado controlado. Bueno, mencionan aquí también que es importante preservar el mucopericondrio y los cartílagos laterales porque estos van a proporcionar un soporte considerable y van a disminuir el riesgo de un colapso inferomedial que deja como secuela la deformidad de la nariz en V invertida. Continuando con las osteotomías, bueno, se van a recurrir a ellas para moldar el marco óseo de la estructura nasal. Según su localización, las osteotomías se clasifican como mediales o laterales. Y las indicaciones fundamentales para realizar las osteotomías van a depender en sí de la agresividad del acto quirúrgico. Por eso se dice que cuanto más conservadora sea la intervención, menos indicada estará la osteotomía. Las osteotomías laterales se van a realizar tras marcar previamente la piel en las zonas que queremos fracturar. Estas se van a efectuar desde el punto más lateral de la apertura piriforme hasta el punto medial en el canto interno del ojo. Las osteotomías mediales, estas van a presentar un trayecto más corto que las anteriores, pero estas se van a desviar de la línea media y van a discurrir por la parte del hueso nasal de menor grosor. Continuando con la cirugía estética mamaria, vamos a hablar sobre el aumento, la reducción y la mastopexia. Bueno, desde el punto de vista anatómico, tenemos que recordar que la mama se va a componer esencialmente de glándula mamaria, va a presentar una cubierta célula adiposa y una cubierta cutánea. En la mamoplastia de reducción, en el estudio preoperatorio, vamos a hablar aquí de factores que tenemos que tener en cuenta antes de la realización de la mamoplastia. Lo primero va a ser el estudio de las características del paciente, es decir, el tamaño de las mamas, las cuales lo podemos clasificar si es que pesan de entre 0 a 200 grados como una hipertrofia ligera, si es entre 200 a 500 gramos una hipertrofia moderada, si es de 500 a 1500 gramos gran hipertrofia y si es más de 1500 gramos, lo vamos a denominar como gigantomastia. Vamos a tener otro factor a tener en cuenta es el tipo de piel, ya que en las personas jóvenes la piel es más tersa, la piel es más elástica y hay mayor capacidad de retracción, lo que va a permitir el empleo de técnicas con mínimas incisiones. Pero en las mujeres mayores la capacidad de retracción de la piel va a ser menor, lo que va a obligar al cirujano a realizar incisiones mayores.
Otro factor a tener en cuenta es la consistencia de la glándula mamaria, ya que en las personas jóvenes el componente glandular es mayor que el componente graso, lo que no ocurre en las personas mayores, lo cual es al revés. Otro factor a tener en cuenta es la altura del complejo areola-pezón y su localización, ya que es muy importante la preservación de la nutrición de la areola y esto va a llevar a que se determine en muchas ocasiones la selección del pedículo que la va a nutrir. También tenemos que tener en cuenta la simetría del tórax. Bueno, para la planificación de la técnica quirúrgica, bueno, aquí tenemos que ver el tipo de incisión a realizar y la cicatriz resultante. Vamos a tener tres tipos de incisiones: la incisión periareolar, la vertical y lente invertida. La periareolar, este se va a tratar de una técnica que se utiliza para las mamas ligeramente hipertróficas, que no presenten tosis, pero como desventaja es que va a presentar indicaciones limitadas y no va a haber, va a existir una poca proyección de la mama. La incisión vertical, bueno, esta va a estar indicada para hipertrofias moderadas con grados de tosis moderado. Como ventaja es que va a presentar una gran proyección de la mama y se va a evitar la cicatriz horizontal, pero aquí su principal inconveniente es que puede dejar una cicatriz que sobrepase el surco submamario. La incisión invertida, bueno, esta es una técnica indicada para todo tipo de hipertrofias, ¿no? Ya pues, puede ser ligeras, moderadas o grandes, pero como desventaja es que es la cicatriz que queda. De acuerdo a la forma realizada la resección, bueno, tenemos tres formas. Se puede hacer la resección en cuña, la resección en quilla y en base de cono. En cuña, bueno, aquí se va a practicar realizando una resección en sentido vertical, con bordes de la resección paralelo, siendo más ancho en el plano superficial y convergente en ambos lados, hasta poder llegar al plano muscular. La resección en forma en quilla, bueno, va a ser la resección en el polo inferior de la mama, que se va a prolongar hasta el plano muscular por debajo del complejo areola-pezón. La forma en base de cono, esta va a ser la resección de toda la base de la mama. También tenemos que tener en cuenta que el despegamiento entre los planos muscular y glandular va a permitir poder reconstruir la mama de tal forma que el polo superior de la mama va a poder quedar relleno, que es lo que nos permitirá dejar una mama más atractiva. También tenemos que tener en cuenta el marcaje de la mama, ya que es uno de los puntos más importantes, ¿no?, antes de realizar cualquier técnica. La paciente debe estar en la posición en bipedestación. Se debe trazar una línea que va desde la horquilla external hasta el pezón y el punto exacto se va a localizar sobre la línea vertical medio clavicular a la altura de la proyección anterior del pliegue submamario. Para ello se debe colocar un dedo en el surco y este se va a proyectar horizontalmente sobre la superficie de la mama. El borde superior de la areola se va a situar a 2 centímetros de este punto. El borde interno de la areola se va a marcar una distancia de más o menos de 9 a 11 centímetros de la línea medio external. Y tras ello se puede colocar o se puede realizar el patrón de Weiss o también realizar marcajes, ¿no?, según la técnica programada. Ahora hablando sobre las técnicas quirúrgicas dependientes del tipo de pedículo, bueno, vamos a tener aquí las técnicas del pedículo dermoglandular, que en ellas la unidad que vendría a ser la piel y la glándula se va a mantener, pero el plano de despegamiento se va a realizar entre el plano muscular y el glandular. Bueno, vamos a distinguir acá los tipos, ¿no? Que tenemos la técnica del pedículo inferior y las técnicas bipediculadas. La técnica del pedículo inferior, bueno, se va a utilizar en las grandes hipertrofias mamarias. Este es porque va a ser seguro la preservación del complejo areola-pezón. Bueno, el marcaje se va a dibujar el pedículo con una base de 7 a 10 centímetros desde el surco submamario, lo cual va a ascender hacia la areola circunvolándola con un margen de 1 centímetro. La técnica quirúrgica en el pedículo inferior, bueno, va a consistir en que se va a desepitelizar el pedículo, iniciando la resección de la glándula mamaria en los márgenes del área desepidermizada. El pedículo se va a adelgazar en el ámbito de la areola con 2 a 3 centímetros de espesor y de ahí va a ir creciendo, ¿no? Como ven en la imagen, el cual como ven en la imagen, ¿no? Va a ir creciendo con un espesor hasta alcanzar en la base de 8 a 10 centímetros, lo cual posterior a este se va a ascender el pedículo hasta la nueva situación y los colegios verticales se van a suturar en el punto medio del surco submamario y posterior a este se va a realizar por planos la piel y también la areola. La técnica quirúrgica bipediculada, bueno, aquí va a ser la operación se va a iniciar por una incisión periareolar de unos 4 a 5.
Ya, perdón. Continuando con la técnica quirúrgica bipediculada, bueno, la operación aquí se va a iniciar con una incisión periareolar de unos 4 a 5 centímetros de diámetro. Los pedículos se van a diseñar con un puente horizontal entre el borde lateral y medial del colgajo. Este puente se va a desepitelizar realizando una resección glandular en el polo inferior, incidiéndolo hasta el plano del pectoral. Las ventajas de esta técnica es que está indicada para grandes y moderadas hipertrofias, pero los inconvenientes aquí es que es difícil de aplicar en mamas con un gran componente graso, ya que va a presentar un porcentaje de insensibilidad areolar muy grande. Tenemos aquí la técnica de Makixo y la técnica de Stromberg. Según la cicatriz resultante, vamos a tener dos técnicas, la cicatriz en T invertida y las cicatrices verticales. En la cicatriz de T invertida vamos a tener la técnica de Pitangui, el cual aquí con la paciente de pie se va a trazar una línea desde el punto medio clavicular que se va a dirigir hacia la areola, dividiendo la mama en dos mitades. Aquí se va a sujetar con presión la mama desde su base axilar, dejando tensa el área, y se va a proceder a realizar la disección de la piel entre la epidermis y la dermis. Después se va a traccionar la mama de forma perpendicular a la parrilla costal y se va a continuar con la incisión, ¿no? Y por último se van a realizar se va a cerrar por planos. La, la técnica, según la cicatriz vertical, vamos a tener la técnica de Leyor, el cual aquí se va a iniciar con la desepitelización de la parte alta a unos 2 a 3 centímetros debajo de la areola, la cual se va a incidir sobre los bordes laterales y mediales mediante una disección biselada. La parte central inferior se va a resecar desde la piel hasta el pectoral. Posterior a este se va a realizar una disección central hasta el margen superior de la glándula, creando así como un túnel central de 6 a 8 centímetros de longitud. Y las incisiones se van a dividir en la parte inferior de la mama en tres partes. Una central que va a incluir más tejido mamario en la parte central por debajo de la areola y dos incisiones lateral y medial. La areola debe tener un grosor de 2 a 3 centímetros. El pedículo debe ser plicado a nivel de la areola al pectoral mayor, al punto más alto de la disección. Después se va a suturar los pilares laterales con puntos reabsorbibles, traccionando la glándula hacia el lado medial, y se van a realizar retoques con un liposuctor para dejar las mamas más uniformes y simétricas. Posterior a este se va a realizar una sutura intradérmica con un gran fruncimiento para cortar la cicatriz vertical. Las técnicas aquí usadas es la técnica de round block o la de Benel. Continuando con el trasplante libre de areola. Bueno, esta técnica se va a realizar cuando el tejido mamario se tiene que resecar 1500 miligramos de cada mama, o cuando hay una distancia de más de 14 centímetros entre el pezón y su nuevo emplazamiento. La técnica quirúrgica aquí, bueno, va a consistir en sacar un injerto del espesor total de la areola, pero este va a estar desprovisto de grasa. Después se va a realizar una incisión sobre las líneas laterales y mediales hasta el pectoral, uniendo esta línea al surco submamario, de tal forma que se va a hacer una resección en bloque de todo el tejido. Posterior a este se va a desepidermizar y se va a suturar por planos, y también recordar que se debe suturar el complejo areola-pezón en su nuevo emplazamiento. En este tipo de trasplante, en el postoperatorio, bueno, si va a existir problemas circulatorios, estos van a aparecer a las 24 horas, pero a los 10 días, si es que no pasa nada, se puede decir que la areola es viable, ¿no? Si no aparecen signos de necrosis. Algunas complicaciones generales, bueno, son la infección, el seroma, el hematoma, las cicatrices hipertróficas, los queloides y intolerancia a puntos. Pero las complicaciones de las mamoplastías son necrosis parcial o total de la areola, la cual esta se puede producir por el deficiente retorno venoso, ¿no? Al comprimir el pedículo en su nueva posición. Otra complicación es la pérdida de lactancia al desestructurar la mama, ¿no? Ya que se va a reseccionar el tejido glandular junto a los ductos galactóforos. Otra complicación es la pérdida de la sensibilidad en el complejo areola-pezón. Otra complicación es la adiponecrosis y la necrosis cutánea. Continuando con la mamoplastía de aumento, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta los tipos de prótesis y el material de relleno. En los tipos de prótesis tenemos a las texturadas o lisas.
Y en los materiales de relleno tenemos a las prótesis hinchables, las cuales presentan como ventaja una incisión en vía de acceso más pequeña. Esto es debido al material inocuo. Pero los inconvenientes aquí es que va a haber un mayor porcentaje de rotura. Otro tipo, según el material de relleno, tenemos a las prótesis rellenas de gel de silicono, que van a tener como ventaja una mayor predilectividad de elección en las mamas que se van a situar en el espacio subglandular. Continuando con la exploración preoperatoria, bueno, aquí tenemos que ver las características de la paciente, ¿no? La forma de su tórax, la constitución, el tamaño de las areolas y la forma, la colocación de las areolas y las asimetrías en cuanto al emitor y a la altura de las areolas y también las expectativas de la paciente. Según la técnica quirúrgica, bueno, vamos a abarcar aquí dos planos, un plano muscular y un plano subglandular. El plano submuscular, bueno, va a presentar menor índice de contracturas y va a presentar mayor cobertura de la prótesis, con un menor riesgo de infección y menor riesgo de sangrado por ser un plano avascular. En el plano subglandular, bueno, gracias a este plano se pueden llegar a corregir dosis mínimas, pero la desventaja aquí es que va a presentar un mayor sangrado y va a tener va a presentar mayor tendencia, ¿no?, a la contractura capsular y un mayor porcentaje de infecciones. Las vías de colocación de las prótesis, bueno, tenemos a la vía submamaria, la vía periareolar, al axilar y al abdominal. En la vía submamaria, bueno, esta vía va a tener como ventaja al permitir una visión más amplia del plano que vamos a disecar, pero como desventaja es que va a dejar una cicatriz visible cuando la paciente esté de cúbito. La técnica quirúrgica consiste en, bueno, vamos a tener a la paciente en bipedestación, se va a marcar el surco submamario, y en la mesa del quirófano se va a marcar un nuevo surco, ¿no?, 1 centímetro por debajo del anterior, y se va a dibujar la incisión que esta tiene que estar a una distancia de 5 a 7 centímetros de la areola. Luego de la incisión, vamos a abordar los músculos donde se va a realizar el bolsillo subpectoral y aquí es donde se va a colocar la prótesis. Y posterior a este se va a cerrar por planos. La vía axilar, bueno, esta vía como ventaja es que va a presentar una cicatriz que va a ser alejada de la mama, ¿no? Pero como desventaja es que va a ser una vía con poca visibilidad, ya que aquí tenemos que evitar lesionar estructuras importantes, como sería el nervio intercostobraquial y la vena torácica lateral. La técnica quirúrgica va a consistir en un marcaje de la incisión en el hueco axilar, haciéndola coincidir con el pliegue de la axila. La incisión va a ser de aproximadamente 2.5 centímetros y se va a proseguir con la disección roma hasta llegar a la inserción del músculo serrato anterior con el músculo pectoral mayor. Se va a diseccionar y se va a despegar del bolsillo en el plano retropectoral, donde se va a alojar la prótesis y se debe evitar despegar los cuartos superior externos y realizar un gran bolsillo, ¿no?, para que pueda facilitar el desplazamiento de la prótesis. Otra vía es la abdominal, pero aquí en este caso se habla de la vía umbilical, ya que esta incisión se puede utilizar tras la realización de una dermolipectomía o cualquier otra cicatriz, ¿no?, a nivel de la zona umbilical. Pero como desventaja o como inconveniente es que esta vía presenta una gran dificultad técnica, ¿no? Las complicaciones de la mamoplastia de aumento, bueno, como principal complicación tenemos a la contractura capsular y a las roturas de las prótesis. Continuando con la mastopexia, bueno, en la cirugía plástica, la elevación mamaria va a permitir recolocar los senos de la mujer en su posición natural y recuperar su firmeza. La tosis de la mama, bueno, sí, solo va a ser el desarrollo evolutivo que va a sufrir la glándula mamaria y que va a conllevar, ¿no?, a la caída de esta, ya que la etiología más frecuente es la pérdida de elasticidad en la dermis, la pérdida de la masa glandular, puede ser tras lactancia, por la edad o también puede ser por pérdida de peso. Puckett clasificó a la tosis en 4 grados. El grado 1 corresponde a una mama tóxica, pero con una areola por encima del pliegue inframamario. El grado 2 es una mama tóxica con una areola que va a descender por debajo del pliegue inframamario. El grado 3A
es cuando va a existir una tosis severa y el complejo areola-pezón va a ocupar una posición por debajo del pliegue inframamario, como vemos en la imagen. El grado 3B va a ser una tosis muy severa y el complejo areola-pezón se va a encontrar en posición inferior y posterior al pliegue inframamario. La técnica quirúrgica aquí, el tratamiento quirúrgico para la reparación de las tosis mamarias va a consistir en la extirpación de la piel, en la colocación de la areola en su posición inicial y en la aplicatorificación de la mama para evitar la caída de esta. Vamos a tener dos tipos, la mastopexia sin implante mamario y la mastopexia con implante mamario o prótesis. La mastopexia sin implante mamario, esto vamos a basarnos según la clasificación de Recknau, la cual establece el tratamiento según los grados de tosis. Si la paciente presenta un grado 1, lo que se le debe hacer es epitelizar la areola superior y colocarlo en un plano superior, también conocido como la técnica de Donut. En el grado 2, bueno, aquí, o sea, se debe subir la areola y también se debe extirpar la piel sobrante. En el grado 3, la tosis en este caso es mayor, por lo que las técnicas utilizadas serán las mismas, ¿no? Que extirpar la piel y también subir la areola, pero en este grado la extirpación va a ser con mayor cantidad de piel. En la mastopexia y prótesis, bueno, aquí vamos a pasar a describir la técnica utilizada en casos que se requiera para incrementar el volumen mamario, con la utilización de un implante mamario, ¿no? Se va a utilizar la posición retropectoral del implante y las prótesis pueden ser de distintas formas y también puede ser de distinto relleno, ¿no? Se va a realizar una pequeña incisión oblicua en el polo inferior de la mama por donde se va a colocar la prótesis. Posterior a este se va a despegar y se va a diseccionar hasta llegar al borde del músculo pectoral mayor, donde se va a introducir la prótesis y se va a suturar por planos. Algunas complicaciones en la mastopexia es que puede existir hematomas, infección, seromas, y bueno, lo más importante, ¿no? O la complicación más importante y específica es que va a existir la que es la tosis mamaria, ¿no? Que esto puede ser que tras la realización de la técnica, es posible que si no se ha realizado bien, la glándula no ha sido bien sujeta, pues con el tiempo va a volver a caer. Continuando con otro tema, el cual es la cirugía del contorno corporal o la liposucción. Bueno, la liposucción va a ser una técnica quirúrgica que se va a enmarcar dentro del grupo de las cirugías del contorno corporal. Va a consistir en la extracción del tejido graso de un área del cuerpo mediante la utilización de cánulas de aspiración. Las indicaciones para la liposucción, bueno, la indicación principal de la liposucción van a ser las lipodistrofias localizadas, que estos van a ser frutos de una mayor concentración de adipocitos comparada con otras regiones del cuerpo. Y la aparición de estas lipodistrofias pueden estar relacionados con factores hormonales, factores hereditarios, y estos van a ser zonas refractarias al tratamiento dietético. Por este motivo, en cada sexo, la localización de las lipodistrofias va a ser distinto, siendo en el hombre más frecuente el acúmulo de estas lipodistrofias en los flancos y en el abdomen. Y en la mujer va a ser más común en la región trocanteria y en los muslos, además del abdomen también. Las contraindicaciones de este tipo de cirugía está contraindicado en una obesidad excesiva. También está contraindicado en pacientes con poca elasticidad cutánea, con abundantes estrías, pacientes que presenten un exceso de piel y flacidez. También está contraindicado en pacientes con patologías asociadas como hepatopatías, nefropatías, con alteraciones de la coagulación y cardiopatías. La técnica quirúrgica usada en la liposucción, bueno, primero se hace el marcaje, ya que se debe, se debe marcar con una circunferencia delimitando la periferia de la zona y con círculos concéntricos señalando la zona de mayor cúmulo de grasa. La anestesia utilizada va a depender de las zonas a tratar, del volumen a extraer y de las preferencias del paciente. Puede ser una anestesia local, con o sin sedación, una anestesia locorregional o una anestesia general. Según el utillaje, tenemos que ver los tipos de cánulas. Según su longitud, tenemos cánulas de 10 centímetros a 30 centímetros. Según su diámetro, tenemos de 2 a 5 milímetros.
Según su punta tenemos la de cincel, la de Texas y la de espátula. Según el perfil del tubo tenemos las cánulas rectas o curvas. Según el tipo de aspiración vamos a tener 5 tipos: la de extracción, la de aspiración manual, la de aspiración con un liposuctor, la de aspiración mecánica asistida y la de la liposucción ultrasónica. La de aspiración manual se va a realizar con una jeringa de alimentación, se va a usar una cánula adaptativa tipo tulipa y un bloqueador para realizar el vacío. Esta técnica va a ser lenta pero poco traumática y va a servir para zonas delicadas o para zonas que tengan poco volumen. La aspiración con un liposuctor, este se va a ejecutar conectando la cánula a un aparato liposuctor, pero esta es una técnica más rápida para volúmenes elevados, pero que requiere más experiencia por parte del cirujano para evitar las depresiones e irregularidades. La aspiración mecánica asistida, aquí la cánula de liposucción va a estar conectada a un motor de una pieza de mano que va a provocar la oscilación mecánica de la cánula de hasta 400 ciclos por minuto. Esta técnica lo que va a hacer es facilitar la penetración de la cánula, evitando esfuerzo del cirujano, va a ser menos traumática y va a permitir extraer más cantidad en un tiempo menor. La liposucción ultrasónica, aquí se usa el ultrasonido. Este es para facilitar la liposucción, ya que la energía de los ultrasonidos es transmitida a un transductor piezoeléctrico que transforma las ondas sonoras en vibración mecánica y esta va a conducir a la cánula introduciendo la grasa. La ventaja teórica menciona que el volumen de grasa aspirada va a producir una mayor reducción del volumen, ya que va a dejar una matriz de colágeno intacta que va a favorecer a la retracción cutánea. Según las técnicas de aspiración, bueno, primero la aspiración se va a iniciar a los 10 a 20 minutos de la infiltración. Se van a utilizar múltiples incisiones de acceso en todas las áreas. Las áreas más profundas se van a aspirar con cánulas de 4 a 5 milímetros de diámetro y los acúmulos pequeños con 2 a 3 milímetros de diámetro. Al final de la aspiración se va a determinar por el volumen aspirado y la apariencia del tacto del área aspirada, ya que los volúmenes aspirados de áreas bilaterales simétricas, estos deben ser aproximadamente los mismos. Se determina el proceso suturando las pequeñas incisiones con puntos sueltos y sin drenaje aspirativo, y este sea en la mayoría de los casos. El vendaje, bueno, una vez finalizada la intervención, lo que se debe hacer es usar el vendaje en las zonas liposuccionadas con una venda elástica o en algunos casos con una prenda, una prenda compresiva tipo una faja. En el postoperatorio, bueno, luego de retirar el vendaje, lo cual eso puede ser a los 3 y 6 días, el paciente debe continuar llevando prendas de compresión durante 6 semanas para favorecer una presión constante de la zona operada. Y el resultado final se obtiene entre los 4 y 6 meses después de la intervención quirúrgica, aunque también se puede apreciar a partir de las 6 semanas. Algunas complicaciones aquí tenemos a los edemas, a las disestesias y disconfort. Bueno, sí, más que complicaciones van a ser parte del proceso. Continuando con las abdominoplastias. Bueno, aquí la responsabilidad del cirujano plástico en la cirugía del contorno abdominal, lo que va a incluir es alterar la percepción del paciente de su propia imagen, proporcionándole un abdomen estrecho, un abdomen plano y creando una cicatriz compatible, ¿no?, con sus metas y estilos de vida. Tenemos que valorar aquí factores para elegir esta técnica, como la edad, futuros embarazos, tiempo de recuperación y las expectativas del paciente. El candidato ideal para esta cirugía es un paciente con un peso normal para su estatura y con un exceso graso cutáneo abdominal normal, que motivado para mejorar su imagen acepta, ¿no? Acepta la cicatriz, lo cual es grande, y no tiene planes posteriores a embarazo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta cirugía? Está contraindicado en las personas, en las mujeres que tengan planes de embarazo futuro. Está contraindicado en los pacientes que presenten incisiones abdominales previas que comprometan la vascularización del colgajo. Y la indicación más frecuente para esta cirugía es la deformidad del postparto con prominencia abdominal inferior
que se exacerba en gestación y no mejora con la dieta ni con el ejercicio. Continuando con la clasificación de las abdominoplastias, vamos a tener 4 tipos. La tipo 1, también denominada abdominoplastia con acceso mínimo o lipectomía asistida por succión, va a estar indicada en pacientes con mínima laxitud cutánea, mínima flacidez del sistema musculofacial y con una cantidad variable de grasa, que acumulada puede ser mejorada con liposucción. El tipo 2, también denominado mini abdominoplastia o dermolipectomía abdominal limitada, la cual aquí el paciente debe presentar una laxitud moderada de la piel y con una flacidez musculofacial inferior, también moderada, y también con un abdomen superior plano. La tipo 3, o denominada abdominoplastia modificada, este es un tratamiento alternativo para pacientes con exceso de piel, sobre todo sobre el ombligo, que van a requerir una incisión más grande. En situaciones en las cuales una incisión con abdominoplastia completa no puede eliminar la piel sobrante sin cerrar de forma vertical el ombligo. Está indicado también en pacientes con moderada flacidez del sistema musculoaponeurótico. Y la tipo 4, esta es indicada en pacientes con severa laxitud cutánea y flacidez. Y aquí cuando toda la piel y la grasa infraumbilical puede ser eliminada, este tipo es muy indicado. Para la preparación preoperatoria, bueno, no se debe tomar aspirinas ni AINES entre 10 días y 2 semanas antes de la cirugía. Esto es para no aumentar el riesgo de sangrado. Si el paciente es fumador, se le debe indicar la abstinencia de 2 a 3 semanas preoperatorias. También se le debe indicar la ducha con clorexidina 2 días antes de la cirugía. El marcaje de la zona de la resección debe ser desde los extremos de la incisión hasta el borde supraumbilical. Se debe señalar las cicatrices anteriores y también se tiene que descartar la presencia de hernias. También tenemos que señalar las asimetrías y las irregularidades del contorno abdominal. Y si el paciente presenta un alto riesgo de tromboembolismo o trombosis, se le debe colocar medias de compresión antiembólicas y también se le debe indicar la deambulación precoz en el preoperatorio. También al paciente se le debe pintar al paciente con povidona iodada y colocarlo en una posición semiflexionada en la mesa quirúrgica. La técnica quirúrgica, bueno, primero se hace la demarcación de la piel con azul de metileno. Posterior a este se hace la incisión sobre la línea suprapubiana en forma de T invertida. Se realiza una hemostasia. Posterior a este se hace una disección del plano aponeurótico con electrobisturí, o puede ser también con tijeras de Metzenbau. Se debe levantar el colgajo de la piel con una pinza Lane o Alix. Después se debe dar la reconstrucción abdominal con un Vicryl 1.0. Se debe traccionar y se debe seccionar el colgajo. Se debe dar la localización, se debe rediseñar y se debe reubicar el ombligo, ¿no? Con ganchos de polímetro 3.0. Posterior a este se debe hacer el cierre cutáneo y la curación con gasas, con apósitos, con faja elástico y con frasing. En los cuidados postoperatorios, bueno, sí, la posición del paciente en cama después de la cirugía debe ser con el tronco y las rodillas flexionadas. Esto es para evitar la tensión en la pared abdominal. Bueno, mencionan aquí también que es conveniente que mientras el paciente esté en cama debe realizar ejercicios con la pierna, pero para evitar, ¿no?, algunos trombos. En el primer día postoperatorio se debe iniciar la deambulación y se le da de alta, ya que esta deambulación debe ser cuidadosa y sin estirar totalmente el abdomen. El dolor se maneja bien con analgésicos y también se continúa con antibioterapia no profiláctica en el postoperatorio. Las heridas se van a curar a diario con bacitracina tras una ducha. Y la retirada de las suturas, esta se puede realizar al término de los 14 días. También se debe comprimir con una faja abdominal, que esto debe ser entre 4 a 6 semanas. Se debe evitar el ejercicio físico excesivo durante ese tiempo. Algunas complicaciones de las abdominoplastias son los seromas, las parestesias, las hipoestesias. Hay algunas infecciones y algunas dehiscencias, ¿no? Como vamos a ver este video.
la cual aquí se va a dar la reparación de una diastesis de los rectos con una abdominoplastia. Continuando con el tratamiento de la alopecia, aquí tenemos que tener en cuenta las bases quirúrgicas y los principios generales, lo- como el sentido de los cabellos, ya que para obtener un efecto natural y los cabellos puedan peinarse fácilmente, tenemos que tratar de obtener tenemos que tratar de obtener que su orientación sea hacia adelante. Otro principio general es la infiltración, esto es para anestesiar y para limitar una hemorragia intraoperatoria. También tenemos que tener en cuenta la orientación de las incisiones, la preservación de los bulbos pilosos y la tensión de las suturas. En las técnicas, bueno, aquí el principio de la cirugía de la calvicie, lo que es en sí alcanzar un equilibrio entre las zonas ricas y las zonas pobres mediante tres soluciones. La eliminación de las zonas pobres a través de las reducciones de las tonsuras, la extracción de las zonas ricas para donar a las zonas pobres a través de injertos y colgajos, y los aumentos de las zonas ricas a través de la expansión tisular. Los injertos de cuero cabelludo. Bueno, actualmente lo que se hace es extraer una banda de cuero cabelludo que luego se secciona en pequeños injertos cuadrados de 1 a 1,5 milímetros que contengan de 1 a 3 cabellos cada uno. Y aquí los huecoreceptores se van a orientar según el sentido natural de la implantación. Aquí se van a requerir múltiples sesiones y en cada una de ellas se puede implantar desde unos pocos hasta 2.000 injertos por sesión. Otra técnica son los colgajos del cuero cabelludo, ya que los colgajos locales persisten como una opción viable para cubrir grandes defectos del cuero cabelludo, ofreciendo al paciente una cobertura confiable, ofreciéndole resultados estéticos superiores y poca morbilidad de la zona donante. Las indicaciones quirúrgicas para el tratamiento de la alopecia es calvicies iniciales. Se puede hacer un colgajo periauricular a través de injertos. Está indicado también en las calvicies evolucionadas, también en las grandes calvicies.
y en las calvicies graves, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de esta técnica? Es, bueno, un hematoma, que esto puede ser por un despegamiento, ya que va a presentar una riqueza vascular. Puede complicarse con una infección, pero este suele ceder con un tratamiento antibiótico. Puede complicarse con necrosis, con alopecia cicatricial o con alteraciones de la sensibilidad. Eso sería todo, gracias. Creo que el doctor se fue. No, ahí está. Doctor, doctor, no se le escucha. Mm, Compañeros, el doctor ahorita tiene problema. Creo que está mal su audio, es por eso que no puede hablar y me está escribiéndome al WhatsApp para poder comunicarles a ustedes. Ya.